Buenos días a todos los que están conectados y a los que ven esta clase después. Hoy día vamos a tener la presentación de un tema bastante importante en la población, ¿ya? Principalmente porque hay mucha gente que tiene estos síntomas que no lo toma en cuenta y que después de mucho tiempo consulta cuando ya esto está como bastante más avanzado, ¿ya? ¿De qué vamos a hablar hoy día, chicos? De úlcera péptica, ¿ya? Vamos a hacer la clase, esta clase, bueno, se las dicté yo, Lorena Gallardo, y está basada en una clase anterior del profesor Jonás Ormazábal. Ya, entonces vamos a hablar de úlcera péptica. ¿Ya? ¿Se han fijado que nosotros en el hospital damos medicamentos para prevenir úlceras? ¿Ya? ¿Se han fijado, por ejemplo, que hay pacientes que tienen hemorragia digestiva y que no tienen daño hepático, por lo tanto no tienen varices y es secundario a una úlcera? ¿Ya? ¿Por qué damos medicamentos inhibidores de la bomba de protones? ¿Por qué le vamos a hacer una endoscopía a un paciente? De eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿ya? Que es bastante importante y bastante usual, lo vamos a ver nosotros. Ya, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Como dice la lámina, identificar un poquito y recordar. Esto es un recuerdo, ojo, ¿ya? De la anatomía, la fisiología, la fisiopatología de el estómago y la mucosa gástrica. Cuando entendamos cómo funciona, vamos a poder ver, ¿no es cierto?, qué pasa cuando no funciona, que sería la fisiopatología, ya relacionar algunos fármacos que nosotros como enfermeros siempre administramos y por qué los administramos, ya, y consolidar la atención de enfermería para estos pacientes. Una atención de enfermería que sea oportuna, que podamos precisar signos y síntomas, que podamos explicar al paciente, ¿no es cierto?, por qué le estamos dando un medicamento o por qué se le pidió algún examen. Todo eso redondito, redondito, es lo que vamos a ver. Ya, partamos haciendo un recuerdo de anatomía. ¿Ya? Lo que se ve en la lámina, ¿no es cierto? Es el estómago, que está ubicado en el epigastrio, ¿no es cierto? Particularmente debajo del apéndice sigmoides, ¿no es cierto? En la zona en la que se ubica el estómago, está dividido por secciones, ¿no es cierto? El esfínter que lo une con el esófago, o sea, con la parte cefálica hacia arriba, se llama cardia. El esfínter que une el estómago hacia distal o hacia el intestino delgado es el píloro, y dentro de la estructura el estómago tiene un cuerpo que es la parte mayor, ya, y un ápice que se llama el fondo, y antes del píloro está una zona que se llama ano. Además, no se ve en esta lámina, pero está la curvatura menor y la curvatura mayor del estómago, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante de este estómago? Que ustedes siempre deben recordar que este estómago es un órgano hueco, es como una bolsita, ¿ya? Y esta bolsita por fuera se ve lisa, ¿ya? Se ve lisa, pero por dentro está llena de pliegues, como lo muestra la lámina, ¿ya? Esta lámina que está a la derecha de su pantalla, ¿no es cierto?, tiene algunas erosiones que las vamos a ir describiendo después, pero lo importante acá es que tiene pliegues. Mientras más rugoso es un tejido, mayor es la superficie de contacto. Acuérdese que cuando se ingiere alimento, este estómago que está pegadito, pegadito, todas las paredes, empieza a recibir contenido, se empieza a dilatar, a dilatar, a dilatar, a dilatar, a dilatar, hasta que, ¿no es cierto?, recibe el alimento, ¿ya? Pero no puede estar dilatado siempre. Entonces, toda esa capacidad de distensión que tiene el estómago, cuando no hay alimentos y hay solo jugos gástricos, ¿no es cierto?, se repliega y esto queda sin mayor volumen. Ya, eso es lo que logramos con estos pliegues, que es aumentar la superficie de absorción. Algunos detallitos del estómago, ¿ya? Está ubicado en el epigastrio, como lo acabamos de hablar, ¿no es cierto? Es responsable de la formación del quimo. Acuérdese que cuando nosotros ingerimos un alimento, primero, ¿no es cierto?, en la boca, que las glándulas salivales secretan, ¿no es cierto?, este moco que es la saliva, que nos va a ayudar
a que podamos con las piezas dentales y con los movimientos deglutorios de la faringe y la laringe, ¿no es cierto? Pasar el alimento, y del esófago, pasar ese alimento, ¿no es cierto?, desde la cavidad oral al estómago, ¿ya? Pero en ese instante, este cantidad de alimentos se llama bolo alimenticio. Estando en el estómago se llama quimo, ¿ya? Y es una masa, ¿no es cierto?, que requiere aún de romperla, ¿ya? Pero no solo así como estructura, como con los dientes que la rompimos, no, ahora vamos a romper enlaces, ¿ya? De proteínas, de sustancias que estamos ingiriendo para poder más adelante, ¿no es cierto? Ya en la fase del intestino delgado, que es cuando absorbemos, sacar y absorber algunos nutrientes, ¿ya? Por lo tanto, en el estómago, este se llama quimo. Ahora, el estómago en sí tiene una función que mucho lo hemos asociado, ¿no es cierto? Que es como esto de triturar, así como casi una licuadora, una juguera, ¿no es cierto? Donde está el alimento, ya, y lo tratamos de procesar y procesar y procesar, porque la idea es de naturalizar los alimentos, romper enlaces, formar estructuras más pequeñas, ¿no es cierto? Que puedan ser absorbidas ya en los tractos más avanzados del tubo digestivo. Ya, ojo, en el estómago nosotros no absorbemos nada, ya no se absorben nutrientes en el estómago, ya, pero ojo, hay sustancias que sí pasan así como flash rápidamente desde el estómago al torrente sanguíneo y son la aspirina y el alcohol, ya, por eso usted se toma un poco de alcohol, ¿no es cierto? Y es como rápido el efecto del alcohol, porque pasa rápidamente las barreras. ¿Ya? Debe ser, obviamente, por su estructura química, ¿no es cierto? Un grupo H seguramente se une con el ácido, no sé. Eso lo vamos a dejar para investigación, ¿ya? Pero la aspirina y el alcohol sí penetran o pasan rápidamente desde el estómago al torrente sanguíneo. ¿Ya? Ahora, este órgano, el estómago, tiene inervación, por supuesto, y tiene, por supuesto, irrigación, ¿no es cierto? Sangre. ¿Ya? El aporte de nervio, la nervatura de esto la otorga el nervio vago, ¿ya? Que actúa como un enlace entre el cerebro y el intestino. Ya a través del nervio vago, entonces controlamos el apetito, la secreción ácida y la motilidad gástrica. Tanto es así que cuando estamos muy nerviosos, ¿no es cierto?, sentimos como nuestro estómago está, sentimos más movimiento, ¿no es cierto? Hay eh, más motilidad y la sentimos, ya es porque tenemos esta acción sobre el estómago del nervio vago. Entonces se mueve más cuando estamos nerviosos. Ya hay arterias que por supuesto llevan entre varias, la parte del abdomen y el estómago y los intestinos tienen mucha irrigación, pero dentro de las más importantes las arterias gástricas, derecha e izquierda, y el tronco celíaco, que irrigan el estómago, ¿cierto? Lo mantienen eh, con nutrientes y extraen también, ¿cierto? Pero el estómago es un órgano que necesita mucho, mucho riego sanguíneo porque necesita regenerarse continuamente. ¿Ya? Lo vamos a ver, ¿no es cierto? Tiene ácido adentro, por lo tanto, tiene que estarse regenerando porque va sufriendo mucho daño en sus células y hay que ir regenerando todo ese tejido. Ya, bueno, entonces tenemos que tiene inervación, ¿no es cierto? Tiene riego sanguíneo, las contracciones cuando está el quimo en el estómago, ¿no es cierto? Se rodea de todos estos jugos gástricos, se procesa, se tritura más y va a pasar a la zona siguiente por el esfínter pilórico, ¿no es cierto? Que sería el duodeno. Ahora, dentro de toda esta inervación, el estómago, como todo, ¿no es cierto?, tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática. Ya el nervio vago es el responsable de inducir la secreción gástrica, todo lo que es más, ¿ya? Induce la secreción gástrica, la motilidad, ¿no es cierto? Y hace que el esfínter pilórico se relaje para que el contenido gástrico pueda pasar del estómago al duodeno. Y la inervación simpática, en cambio, inhibe la motilidad gástrica y eh, mantiene el tono de cierre del esfínter pilórico para que la comida no llegue y pase, ¿ya? Para que se mantenga un cierto tiempo en el estómago para que pueda, ¿no es cierto?, procesarse, ¿ya? Si no sería un canal de paso. Entonces hay mecanismos que son de control,
en los cuales uno trata de acelerar el tránsito y otro que va deteniendo el vaciamiento gástrico. La idea es que los alimentos estén en el estómago, reciban las descargas y la acción de todos los jugos gástricos para que, ¿no es cierto?, más adelante los podamos absorber. Ya, aquí un poquito más de detalle, ¿ya? Perdón. Acá vamos a ver, ¿no es cierto?, en esta lámina, dos cosas. La primera, las capas, nos vamos a recordar, ¿no es cierto?, de que el estómago no es un saco elástico que tiene una sola capa, tiene varias capas, ¿ya? Así, si usted, por ejemplo, entrara en el estómago y estuviera adentro, lo primero que vería usted ahí, como muestra la lámina acá, ¿ya? La capa mucosa, ¿ya? Y esta capa mucosa es como muchos pliegues llenos de un gel encima, ¿no es cierto? Es un moco, de hecho, ya que es el que me va a proteger todo lo que hay de ahí hacia atrás, ya es como un barniz interno. Eso es lo que usted vería si usted estuviera parado al centro del estómago. Primero, una capa de moco, ya que es precisamente bicarbonato y moco que protege el estómago, es como un barniz. Más hacia adentro del estómago, ¿no es cierto? Después de esta capa, que es la única que usted logra ver, porque usted ve solo eso, está la glándula gástrica, que es la imagen que usted tiene aquí a la derecha. Ya la vamos a explicar en un segundito. Entonces, lo primero que usted vería si usted estuviera parado al centro del estómago es moco, ¿ya? Mucho moco alrededor suyo porque es lo que recubre todo el estómago. Después de ese moco hay una submucosa, fíjese en la izquierda de su lámina, aquí están las capas del estómago. Mucosa, y después viene una submucosa, ¿ya? Que separa este tejido de glándulas y moco de la capa muscular. Dentro de la capa muscular del estómago se subdivide en tres más. Y por fuera hay una capa serosa que recubre el estómago. ¿Ya? Pero ¿por qué tantas capas tiene este estómago? Porque son muchos los movimientos que se generan ahí. Ya, fíjese usted que hay movimientos circulares, hay movimientos de avance, ya hay movimientos rotatorios, todo esto para que el quimo en ese momento, ¿no es cierto?, tenga la mayor tiempo y contacto con los jugos gástricos que se están secretando ahí adentro. ¿Ya? Por lo tanto, si usted mira nuevamente a la izquierda de su pantalla, están las capas que tiene el estómago desde adentro. Si usted se parara adentro, primero vería la capa mucosa, después está la capa submucosa, después la muscular y la serosa que envuelve el estómago. ¿Ya? Ahora, si yo quiero estudiar y entender bien cómo funciona el estómago, entonces me voy a detener solo en la capa mucosa, que es donde están las glándulas. ¿Ya? Dijimos que este estómago adentro está lleno de pliegues. ¿Ya? Esos pliegues están compuestos de glándulas, ¿ya? Y si las analizamos muy, muy detenidamente, tienen esta forma que está aquí a la derecha, ¿ya? Esta es como estas invaginaciones que usted ve acá. Estas invaginaciones están compuestas de varios tipos de células, ¿ya? Son como un tubo, si usted se fija, ¿no es cierto? Como un cráter, ¿ya? Que va a lanzar el producto hacia afuera, hacia la luz del estómago. ¿Ya? Entonces, estas glándulas que están acá, que usted ve que están como invaginadas, están compuestas de distintos tipos de células, ¿ya? Y todas ellas forman compuestos que van a ser importantes en el jugo gástrico, que es lo que está dentro del estómago, aunque usted no coma, ¿ya? Siempre está este moco presente, hay un poquito de secreción, usted se ha dado cuenta, ¿no es cierto? Que cuando está quieto y no ha comido, su estómago se mueve, ¿no es cierto? Porque está, ¿ya? Siempre secretando este moco. Ya, esta glándula gástrica que usted la ve aquí, que dice específicamente, le estoy mostrando con el cursor, glándula gástrica, de aquí hacia abajo, es lo que tenemos aquí al lado. ¿Ya? Esta glándula está compuesta por distintos tipos de células. Cada una de estas células secreta
algún compuesto que es importante y que es también muy relevante para, ¿no es cierto?, la desnaturalización de las proteínas o de los alimentos que comemos y para que después los podamos absorber, ¿ya? En general, todo esto produce el jugo gástrico que usted, como bien sabe, el mayor componente es ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, si vemos desde el fondo hacia arriba de estas criptas, ¿ya? En las bases de estas glándulas hay células endocrinas, ¿ya? Que las vamos a explicar después, que son las células G, que secretan gastrina, ¿ya? Y las células B, que secretan somatostatina. ¿Ya? Vamos a ver después para qué es, pero les puedo explicar que son mecanismos antagónicos, ¿ya? Luego, si subimos desde el lumen de estas glándulas hacia arriba, hay células principales. Las células principales secretan en esta célula pepsinógeno, ¿ya? Que el pepsinógeno, estando ahí, así como pepsinógeno como tal, no tiene una gran relevancia. Pero ¿qué va a pasar con el pepsinógeno? Que al salir hacia la luz del estómago va a encontrarse con ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico lo va a transformar en pepsina. Y como pepsina sí es súper importante, ¿ya? Por lo tanto, este es como un camino intermedio. ¿Ya? Me siguen acá. La célula principal, entonces, que está acá, va a secretar pepsinógeno, y mientras sale por aquí no tiene una gran relevancia. La relevancia la va a tener cuando salga hacia la luz del estómago, porque hay otro tipo de células que se llaman células parietales, ya que son las encargadas de la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Por lo tanto, en toda la cripta, en toda la glándula gástrica, yo secreto distintos tipos de sustancias. Secreto gastrina, somatostatina, pepsinógeno y ácido clorhídrico. Ya todos esos compuestos que los vamos a ver ahora en detalle, que son importantísimos para, ¿no es cierto?, este proceso de naturalización de los alimentos. Y ahora, si usted se fija en la parte más hacia el exterior o hacia la luz del estómago, ya hay una zona que se llama foveola gástrica. En la foveola gástrica hay glándulas o células que son mucosas, que lo que hacen es secretar moco y secretar bicarbonato. ¿Ya? Esa es la función de esas células. ¿Y para qué secretan moco y bicarbonato? Vamos a ver que son mecanismos compensatorios protectores de la mucosa gástrica. ¿Ya? Pero entonces, ya, con esta sola lámina tenemos claro que el estómago está compuesto de 4 capas, ¿no es cierto? Una capa muscular que es muy densa, ¿ya? Y que tiene, a su vez está subdividida también en 3 partes. Es importante porque el estómago se mueve mucho, ¿ya? Por lo tanto necesitamos un buen músculo y para hacer movimientos ascendentes, movimientos rotatorios, ¿ya? Y todo lo que signifique actividad en el estómago para mover los alimentos, ¿no es cierto?, hacia el intestino delgado. Y tenemos una capa submucosa con irrigación también, muy, muy valiosa en este tipo de procesos, y una capa mucosa donde están las glándulas gástricas, las células, ¿no es cierto?, que van a ser muy importantes en su función. Ya, entonces, sabemos que el estómago no absorbe nada, sabemos que tiene inervación, conocemos su ubicación, ya, y sabemos que la función más importante del estómago es, ¿no es cierto?, o sea, la renaturalización de las proteínas y de algunos alimentos. Ahora, eso se hace en 3 fases, ¿ya? Y si usted se imagina a usted mismo, ¿ya? O hace un clic con el experimento de Pavlov, ¿se acuerda el perrito que le tocaban una campanita y sabía que le daban la comida y empezaba a salivar? Ya, usted se puede dar cuenta que el proceso de digestión empieza primero en la mente, ¿ya? Y de hecho, hay estudios que sugieren que el intestino es el segundo cerebro, pues, ¿ya? Porque está tan relacionado.
la actividad cerebral con la actividad intestinal, ya que tal vez sea una relación demasiado estrecha y la estamos recién descubriendo. Pero bueno, si hablamos de ingesta de alimento, la secreción del estómago, o sea, este trabajo del estómago que hace el preparar, ¿no es cierto?, en botar esta secreción hacia la luz del estómago para que cuando llegue el alimento poder envolverlo, poder procesarlo, ¿no es cierto?, de manera tal de poder hacer que sea más fácil posteriormente la absorción de los nutrientes, se divide en tres fases. La primera es la cefálica, que es más o menos el 20% de todo lo que usted secreta en el estómago. Y sabe usted que al día usted secreta más o menos entre 1,5 litros y 2 litros de jugo gástrico. O sea, es harto. Solo en el estómago, olvidemos los otros jugos, ¿no es cierto?, que hay en el tracto digestivo. Pero solo en el estómago al día más o menos es 1,5 litros a 2. ¿Ya? Y todo parte primero con el estómago. Cuando usted se imagina lo que va a comer, lo huele, lo ve, ¿no es cierto? Todas esas son actividades cerebrales. Ya, luego, cuando ya empieza la fase gástrica, la digestión, ¿no es cierto? Ya es alrededor del 70% del jugo total que se produce en el día, se produce en el estómago. ¿Ya? Y cuando usted empieza a comer, ¿no es cierto? Hay un montón de reflejos vagovagales, entéricos en el mismo estómago, ya secreción de gastrina, estímulo de jugos gástricos, es una cascada de reacciones. ¿Ya? Cuando usted ya concretiza lo que tenía en la cabeza, esto es una cascada de reacciones en los cuales lo que más nos importa a nosotros aquí ahora es la secreción de jugos gástricos. O sea, del total que usted produce, el 70% es inducido por la alimentación, ya como tal. ¿Ya? Y luego hay un 10% restante que es más o menos cuando los alimentos se van acercando hacia el duodeno, hay una señal de que hay que también producir jugos gástricos, que es más o menos el 10%. ¿Ya? Ahora, hay sustancias que no tienen que ver con el alimento como tal, digamos, y que sí aumentan también la secreción gástrica. Y que usted debe haber escuchado muchas veces que hay personas, ¿verdad?, que cuando beben café o cuando fuman tienen sensación de ardor en el estómago, ¿ya? De pirosis. Ellos sienten que no les cae bien, ¿ya? Es porque ellos, tanto el café como el tabaco, por sí solos, aumentan la secreción de jugos gástricos, ¿ya? Hay gente que, imagínense, hay gente que todo el día toma café y fuma, toma café y fuma. O sea, son personas que están propensas, por lo tanto, porque con esas dos cosas se aumenta la secreción gástrica, a tener alguna enfermedad, ¿cierto? Ya. Ahora, vamos a volver a la imagen que teníamos cuando vimos la capa mucosa, ¿no es cierto? Y veíamos que habían células. ¿Por qué? Porque esto es importante para que entendamos la úlcera, que es lo que a nosotros nos importa, ¿ya? La mucosa gástrica, como vimos, ¿no es cierto? Y que tiene esta forma de cripta que usted ve aquí a la derecha de su pantalla, es una glándula gástrica. Ya dijimos que estaba compuesta de distintos tipos de células y cada una de esas células tenía un producto que es importante para la producción del jugo gástrico como tal. ¿Ya? En este caso, si vemos esta glándula, ya vimos, ¿no es cierto?, que habían células parietales, que son las encargadas, ya aquí cuando dice cuerpo y fondo del estómago, es donde hay más, ¿ya? O sea, en todo el estómago hay de todo esto, pero donde más concentrados están, hay más células parietales, son en las glándulas que están en el cuerpo y el fondo del estómago. Acuérdense que vimos una lámina donde están las partes del estómago, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la función más importante de estas células? Es que son las responsables de secretar ácido clorhídrico, ¿ya? Que es el ácido del estómago, pues, ¿ya? Y que este ácido, ¿no es cierto?, activa la pepsina, denaturaliza proteínas, ¿ya? Y también secreta en las células parietales un factor que se llama factor intrínseco, que es el responsable de la absorción de la vitamina B12, ¿ya? ¿Y por qué es importante la vitamina B12? Porque nos ayuda a la producción de glóbulos rojos, mantenimiento del sistema nervioso, metabolismo celular, producción de energía. Como todas las vitaminas del complejo B, es súper importante, ¿no es cierto?
¿ya? Pero esas se producen en el estómago, ¿ya? En las células parietales del estómago, ¿ya? Ojo, entonces, las células parietales son las responsables de la mayor cantidad de ácido clorhídrico secretado en el estómago y son las únicas que secretan factor intrínseco, que es el responsable de la absorción de la vitamina B2, ¿ya? También dijimos que habían células principales, ¿ya? Y ellas producían pepsinógeno, pero el pepsinógeno tiene que activarse para que se transforme en pepsina. ¿Y cómo lo hace? En un medio ácido, ¿ya? Con ácido clorhídrico hace que el pepsinógeno entonces se transforme en pepsina y la pepsina es la enzima que se va a encargar de nos va a ayudar en la denaturalización de proteínas, romper enlaces, hacerla cada vez más pequeña, hacer péptidos más chiquitos que sean posibles de absorber. Ya, muy importante, el pepsinógeno que se activa con el ácido clorhídrico, se transforma en pepsina y con la pepsina entonces nos va a ayudar a la absorción después de proteínas y de moléculas más pequeñas. Ya las células mucosas, que las vimos que son las que están más hacia afuera, que sería si usted se metiera al estómago, lo único que vería, ¿no es cierto?, esta capa de moco, ya es producida por las células mucosas superficiales que secretan moco y bicarbonato, ¿ya? Para proteger la mucosa del ácido. Y todo esto está interferido por prostaglandinas. Ojo, palabras claves, chiquillos. Prostaglandina, ¿ya? No olviden esta palabra y que la prostaglandina es como un protector. Prosta, protector, ¿ya? Como que ayuda en la protección y en todo lo que es necesario para proteger y mantener sana la mucosa gástrica, ¿ya? Y en el fondito, fondito de la glándula, vimos que estaban, ¿no es cierto?, las células G y las células D. Ya, la célula G es de gastrina, ¿ya? Acuérdense, células G, la G es de gastrina, ¿ya? Y la gastrina es una hormona que ayuda a que se produzca ácido clorhídrico, ¿ya? Acuérdese que el ácido clorhídrico, lo dijimos, se producía solo en las células parietales. Por lo tanto, la célula G secretan gastrina para que la gastrina estimule a las células parietales a que produzca ácido. ¿Cómo lo va a hacer la gastrina? Liberando histamina, ¿ya? La gastrina libera histamina y la histamina hace que las células parietales es como un energizante, ¿ya? Funcione más y bote más ácido, ¿ya? O directamente. Es decir, las células G secretan gastrina, la gastrina ayuda a aumentar, ¿no es cierto?, la producción de ácido clorhídrico. ¿Y cómo lo hace? Directamente estimulando a las células parietales o liberando histamina y la histamina también ayuda a la producción de ácido clorhídrico. Ya, importante. Ya, ahora, para la producción de ácido clorhídrico, oreja, pestaña y ceja, no olvide esto que le voy a decir ahora. En las células parietales, para que se produzca ácido clorhídrico, que son las encargadas en esta historia de producir el ácido clorhídrico, las células parietales necesitan un mediador que se llama sodio, potasio, ATPasa, que es la más famosa bomba de protones. ¿Se acuerda que nosotros damos inhibidores de la bomba de protones como medicamentos, como terapia? Bueno, ¿eso por qué es? Porque para que se produzca ácido en el lumen del estómago, acuérdense que en la parte de adentro, ¿ya? En la luz adentro del estómago, para que haya ácido hay que producirlo. Y él lo produce las células parietales, ¿ya? ¿A través de qué mecanismo? Puede ser porque la gastrina lo estimula directamente o porque la histamina llega y también lo estimula. Pero para que se produzca ácido en sí, necesitamos la actividad eh, de un mediador que es la sodio-potasio ATPase. O sea, perdón, la hidrógeno-potasio ATPase.
¿Por qué dije sodio? Porque me estoy acordando para decirle a usted. Usted se acuerda que la célula común y corriente, su célula, produce un gradiente de sustancias entre el sodio y el potasio, ¿no es cierto? Para que el sodio y el potasio entren y salgan de la célula, tiene que haber un vehículo, un mediador, que entra uno y saca otro, entra uno y saca otro. Y en el caso de la célula, porque lo que estamos ocupando es sodio y es potasio, se llamaba sodio, potasio, ATPase. Ya en el caso de la célula parietal, que es la que está en el estómago, que es la encargada de producir ácido, se llama hidrógeno, potasio, ATPasa. Y es la mundialmente conocida como bomba de protones, porque el hidrógeno es un protón, ¿ya? Tiene una carga positiva, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Este mediador, este transportador que mueve de un lado hacia otro, ya es la bomba de protones que va a ingresar potasio a la célula y va a sacar hidrógeno. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con el hidrógeno que está saliendo de la célula parietal? Se va a encontrar con cloro que hay en el plasma. Nosotros tenemos ion cloro dentro de nuestra composición y se van a unir y va a formar ácido clorhídrico. Y voilà, tenemos ácido clorhídrico en la luz del estómago. ¿Ya? Así es que, bueno, esto es porque adentro de la célula hay un montón de reacciones. Acuérdense que hay CO2, hay agua, por ejemplo, producen ácido carbónico. El ácido carbónico se rompe, ¿no es cierto?, dando hidrógenos y dando bicarbonato, que también lo vamos a ocupar. Un montón de cosas, un montón de reacciones químicas que no vienen al caso. Pero lo importante es que hay un transportador en la célula parietal que es la encargada de producir el ácido clorhídrico, ¿ya? Que va a ingresar potasio y va a sacar hidrógenos a la luz del estómago. Y cuando esté ahí, este hidrógeno se une con el cloro y va a producir ácido clorhídrico, ¿ya? Y ese transportador, que es muy, 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 muy importante para que se produzca ácido clorhídrico, es la bomba de protones, ¿ya? Ahora, también tenemos las células B, ¿ya? Que secretan una sustancia que se llama somatostatina, ¿ya? Ahora, la somatostatina actúa cuando en el estómago se logra un cierto nivel de acidez y ayuda a suprimir, a bajar, ¿no es cierto?, la producción de gastrina, y si baja la gastrina, también baja la producción de ácido gástrico. Son como mecanismos compensatorios. ¿Ya? La gastrina, entonces, va a estimular por dos mecanismos, por ella en sí o mediante la histamina, va a hacer que la célula parietal produzca ácido, ¿ya? Y al lado de ella están las células D, y las células D secretan somatostatina, que cuando haya mucha gastrina, la van a frenar. Y como van a frenar la gastrina, se va a frenar también la producción de ácido clorhídrico. Ya, estas dos células entonces se van, ¿no es cierto?, frenando entre ellas. Ahora, vámonos al protagonista de toda esta historia, que es el ácido clorhídrico. Ya les conté, ¿no es cierto?, que el ser humano secreta alrededor de 1,5 litros, 2 litros de ácido clorhídrico por día. El ácido clorhídrico que está en el estómago tiene un pH de 1 hasta 2. Es como lo fisiológico. Pero eso es muy, muy ácido, chiquillos. Muy, muy, muy ácido. ¿Ya? Y como dijimos hace un momento, ¿no es cierto? La secreción ácida se genera por impulsos nerviosos, ¿no es cierto?, que llegan al estómago, como por ejemplo la gastrina, que ya vimos que sola estimulaba las células parietales o a través de la histamina, ¿no es cierto? La histamina como tal o la acetilcolina son las sustancias que más estimulan la producción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Porque es importante también el ácido clorhídrico, por lo vimos, ¿no es cierto? Porque convierten el toxinógeno en pepsina y ahí sí podemos, ¿no es cierto?, procesar todas las proteínas para poder absorber todos los nutrientes que necesitamos. Y además es importante, ¿ya? Porque todas las bacterias o todos los microorganismos que nosotros podamos haber ingerido por contaminación
Cuando llegan al estómago, ese ácido es inviable con cualquier cosa. ¿Ya? No, no con cualquiera, vamos a ver que con algunas no. ¿Ya? Pero si la saliva ya no destruyó algunos microorganismos, lo más probable es que el ácido, porque es muy fuerte, no mata todo, pero casi todo, no sobreviva. ¿Ya? Por lo tanto, también es un sistema de barrera. Ahora, si este ácido, este jugo que está dentro del estómago, es tan, pero tan fuerte, porque el estómago no se ha destruido, ¿no es cierto? Sí, estoy produciendo continuamente este ácido, este jugo gástrico, que es fuerte, 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 inviable con la vida prácticamente, que tiene un pH de 1 a 2, ¿ya? ¿Por qué el estómago no se rompe? ¿Ya? ¿Por qué no ha dejado de existir? ¿Ya? No se ha perforado por completo. Bueno, pasa, pues, ¿ya? Que es lo que vamos a ver, que a veces todo esto falla, ¿no es cierto? Y se producen perforaciones, úlceras, ¿ya? Pero normalmente eso no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque el estómago en sí, usted sabe que su cuerpito es perfecto, no hay nada más perfecto que esto, ya ha creado, ¿no es cierto? O nació con sistemas que son protectores de la agresión del ácido clorhídrico. Entonces, tratamos de favorecer la función del ácido clorhídrico sin que nos produzca daño. Entonces, hay barreras físicas y hay barreras químicas. Entre esos, que todas las células, ¿se acuerdan que vimos que está lleno de pliegues, pero lleno, lleno, lleno de pliegues? Ahí hay muchas células, pero cada célula está absolutamente adherida a la otra, ¿ya? Por lo tanto, se forma un epitelio impermeable, no hay fisuras, no hay espacios por donde el ácido pueda entrar, ¿ya? Y usted me dice, pero profe, pero si las células están produciendo ácido, gastrina y todo eso, ¿cómo no se dañan? ¿Ya? Porque acuérdense que todas las células del estómago son en forma como de una invaginación, como un volcán, ¿ya? Como un volcán. Entonces, todos los productos que van saliendo de esta glándula se secretan hacia arriba, con presión, entonces caen directamente a la luz del estómago, no tocan las paredes. No sé, esto es mágico, chiquillos, de verdad que es como cuando sale petróleo de la tierra. Salen muy fuerte hacia arriba, o sea, no sé si muy fuerte, pero salen hacia arriba, no tocan las paredes de las células, nada, salen muy y caen hacia la luz del estómago. ¿Ya? Pero entre célula y célula, esta unión es tan, 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 tan estrecha que forma un epitelio impermeable. ¿Ya? Ahora, sobre, mire, voy a actuar con el cursor acá en la lámina, ¿ya? Mire, fíjese aquí, todas las células están pero pegaditas, pegaditas unas a otras. ¿Ya? Por lo tanto, es imposible que el ácido entre. Ahora, sobre las células, ¿alguien me iba a decir algo o no? ¿No? Ah, ya. Ya, mire, todas las células están pegaditas, pegaditas, pegaditas unas al lado de la otra. Sobre estas células del estómago, usted va a ver que hay una capa de moco. ¿Ya? Es una especie de jalea, chiquillo, es bastante consistente. ¿Ya? Y unido a este moco, aquí hay bicarbonato. Fíjese que hay bicarbonato. Ahora, la unión del moco y el bicarbonato generan un medio químico que tiene un pH 7, que es el pH neutro, ¿no es cierto? Por eso, usted aquí a la derecha, acá en la lámina, estamos aquí en la lámina, ¿ya? Ve que el moco que recubre las células del estómago tiene un pH 7, ¿ya? Porque el moco y el bicarbonato juntos generan este medio con este pH que es neutro, ¿ya? Entonces se genera esta barrera protectora. Después de esa barrera protectora están todas las sustancias que van a generar este pH 2 extremadamente ácido, iones hidrógenos, la pepsina, el ácido clorhídrico como tal, hay urea, todas las sustancias que están dentro del estómago que están en ese pH 2, ¿no es cierto? Y que nos van a ayudar con la digestión de los alimentos. Pero
las células del estómago se protegen entre ellas, estando muy juntitas, secretando moco y bicarbonato, ¿ya? Para que el ácido no penetre y aquí no penetre y se cree esa barrera protectora. Fíjense ustedes que el moco está ahí y el bicarbonato, se me pierde el cursor, perdón. El bicarbonato está estrechamente pegado aquí en las células, ¿ya? Como que precipita. Entonces forma una capa y sobre el bicarbonato el moco, ¿ya? Como para protegerse de la acción del ácido. ¿Ya? Entonces, veamos. Primero, el sistema de unión célula-célula. Sobre las células hay una gran concentración de bicarbonato, lo que contribuye a mantener el pH neutro, el 7. Ya el moco, que ya dijimos, ya que está producido, se produce continuamente. ¿Por qué? Porque la pepsina lo degrada. ¿Ya? Por lo tanto, las células del estómago están continuamente produciendo. ¿Ya? No es algo que pase como los glóbulos rojos que se reproducen cada cierto tiempo. No, esto es continuo, porque la pepsina está continuamente ahí atacando. ¿Ya? Y la célula está continuamente produciendo moco. ¿Ya? Y otra cosa que es muy importante es el flujo sanguíneo. ¿Ya? Como todos los tejidos del cuerpo, chiquillos, el flujo sanguíneo nos va a dar oxígeno, nos va a dar nutrientes, elimina desechos, ¿no es cierto? Todo nos protege contra lesiones. ¿Ya? El estómago necesita estar muy irrigado porque está continuamente en contacto con soluciones que son muy agresivas, como el ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, necesitamos que nuestro estómago esté correctamente irrigado. ¿Ya? Hay algunos componentes, ¿no es cierto?, que favorecen esto. ¿Ya? La correcta irrigación se favorece por la mediación de prostaglandinas, algunas sustancias neurohormonales, perdón, sí, y la hiperemia postprandial. La hiperemia postprandial es, usted se ha fijado que siempre dicen que después que uno come, como que toda la sangre se va al estómago, la irrigación, ¿cierto? Que toda la irrigación está concentrada mayormente en el estómago. Ya no va ahí al estómago porque se absorbe, porque no se absorbe nada por el estómago. No, va ahí porque cuando uno ingiere alimentos, ya eh, hay más secreción de jugos ácidos, hay más células que se destruyen, hay más moco que producir, ya, por lo tanto, el estómago está a full. Y la sangre necesita estar ahí para ayudar al estómago a ir regenerando todos sus mecanismos compensatorios y a producir ácido también. O sea, está en las dos cosas, controlando y también produciendo ácido, pero de manera tal que todo este sistema no se produzca daño. ¿Ya? Entonces, por eso se aumenta la irrigación, es algo fisiológico, no lo manejamos nosotros, ¿no es cierto? Su cuerpo sabe que en esa zona, en el estómago, ya se necesita mucha irrigación, muchos nutrientes, eliminan muchos desechos, porque adentro del estómago, o sea, está produciendo una cantidad de reacciones químicas, chiquillos, que necesitamos, ¿no es cierto?, un flujo continuo de sangre. Ya, mire, fíjese acá en este punto. La disminución del flujo sanguíneo, como por ejemplo en el shock, ya disminuye la secreción de bicarbonato. Por ejemplo, un paciente de gran accidentado, un gran quemado, ya la circulación, ¿no es cierto?, se va a eh, dirigir principalmente a los órganos vitales, ya, y el estrés, ¿no es cierto?, aumenta la secreción de ácido, pero como estamos con estrés, ya, y nuestro cuerpo nuestra circulación está yéndose a los órganos vitales, el estómago queda desprotegido. Por eso uno dice que a los pacientes hay que protegerlos del estrés, del gran estrés, aunque todo el estrés en realidad produce esto, pero cuando son grandes shocks al cuerpo, el estómago deja de recibir toda esta irrigación, ya, porque la irrigación se va a los órganos vitales. Entonces ahí se ha visto, está demostrado, que se producen muchas úlceras por estrés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el estómago deja de protegerse.
Ya, hay otras sustancias que hablamos, ¿no es cierto?, que son las prostaglandinas, que son moduladores de acción corta, locales ahí en el estómago, ¿no es cierto?, y que nos ayudan en la protección de la mucosa gástrica. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen las prostaglandinas para favorecer la barrera protectora? Actúan modulando la secreción de ácido. Las prostaglandinas estimulan la producción de moco y de bicarbonato, ¿ya? Por las células mucosas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Las que protegen el estómago. Regulan el flujo sanguíneo local y ayudan a promover la reparación celular, porque hay muchas células que se van dañando en esta batalla que dan día a día, ¿ya? Así que ahí salen hartos heridos en esta batalla, ¿ya? Ahora, cuando yo comprendo, ¿no es cierto?, que el estómago es un medio ácido, pero que sin embargo hay muchos mecanismos que están jugando para que este ácido no dañe el estómago, ¿cierto? Yo puedo entender que este es un sistema de equilibrio, ¿ya? Acuérdense que lo acabamos de ver, la gastrina produce ácido, la somatostatina lo controla, ¿no es cierto? Las células G producen gastrina, ¿ya? Y las células B somatostatina, y vamos controlando, ¿ya? Por lo tanto, siempre el organismo es tan perfecto, ¿no es cierto?, que cuando una parte del estómago secreta mucho ácido, hay otra que está tratando de frenar eso, ¿ya? O va a permitir que aumente hasta un cierto límite, y si no, va a haber sistemas compensatorios para eso. Pero cuando esto no funciona, porque ese es el ideal, ¿no es cierto? Cuando esto no funciona, hay una lesión que suele producirse cuando fallan los mecanismos compensatorios, ¿no es cierto? Y protectores de la membrana, de la mucosa, perdón, que es la úlcera pélvica. Nosotros sabemos que una úlcera es una pérdida de indemnidad, ¿no es cierto? Hay úlceras venosas, varicosas, úlceras de portesión. Cuando se pierde la indemnidad, ¿no es cierto?, se produce una úlcera. Acá es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, se produce pérdidas del epitelio, ¿no es cierto? Eh, que en este caso es de la mucosa digestiva. Y cuando se produce en el estómago, vamos a decir que es una úlcera gástrica, y cuando se produce en los primeros centímetros del duodeno, es una úlcera duodenal, ¿ya? Y cuando se produce una úlcera, cuando hay algún territorio que está desprotegido, ¿ya? Dentro de la mucosa fallaron los mecanismos y se produce, ¿ya? Hay varias causas, ¿ya?, por las que se puede producir las úlceras, ¿ya? La más frecuente, la más frecuente es la infección por Helicobacter pylori. La segunda es el uso de antiinflamatorios no esteroidales. Usted sabe que la gente toma ketoprofeno, ketorolaco y todas las cosas sin tener idea, ¿no es cierto?, de que pueden ser perjudiciales, ¿ya? Las úlceras por estrés también. Y menos frecuente que hay algunos síndromes de hipersecreción ácida en algunas personas, algunas infecciones virales, el citomegalovirus, el virus herpes simple, y alguna obstrucción duodenal. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tiene eh, una lesión ulcerosa en el estómago? Ya el dolor localizado en el epigastrio, que se alivia, ¿no es cierto?, en ocasiones con la ingesta de alimentos, con leche, por ejemplo, ¿ya? O hay gente al revés, ¿ya? Que cuando comen les duele más, pero si está relacionado con la ingesta de alimentos es un punto que hay que tener en cuenta, ¿ya? Dolor tipo urente o corrosivo, como sensación intensa de hambre, como quemazón, ¿ya? Es tan intenso. De hecho, hay gente que dice que es como una sensación de hambre, como cuando uno dice que uno tiene fatiga, como caliente aquí en el epigastrio, una sensación de ese tipo, pero dolorosa, ya no molesta, dolorosa. Ya distensión, ya se produce como hinchado, náuseas e inclusive puede ser vómito, ya, pero son molestias bastante localizadas. ¿Qué es lo que nos dice la epidemiología de la lesión por úlcera? Dice que es mayor en la población adulta, que hay un 50% de adultos que por lo general presentan alguna úlcera, son más comunes las del duodeno que las gástricas, y es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿ya?
La manifestación común de la enfermedad, ¿no es cierto?, es la enfermedad tipo cráter, como un socavón, ya de la mucosa gástrica o duodenal. Fíjense que las poblaciones latinas son como propensas a tener, porque en esto también la genética influye, ¿ya? La población afroamericana y los latinos son propensos a tener úlceras gástricas. ¿Cuáles son las mayores complicaciones? Por supuesto, ¿no es cierto?, que haya hemorragia digestiva, ya principalmente se produce en un 15% de los pacientes y en personas mayores, que se perfore con la consiguiente peritonitis, ¿no es cierto? Se rompe el estómago, ¿ya? Y eso se describe más o menos en un 6 a un 7%, y que se obstruya el orificio de salida, ¿ya? En la región del píloro. ¿Por qué? Porque cuando se producen úlceras, se producen inflamaciones también, ¿ya? Entonces, que se obstruya la salida de líquido hacia la zona del píloro. Ya, volvamos a la úlcera. Dijimos que la causa más común es la infección por Helicobacter pylori. La segunda, la ingesta de antiinflamatorios no esteroidales. Dijimos, y lo comentábamos, ¿no es cierto?, que el café, el alcohol y el tabaco, ¿no es cierto?, aumentan la secreción ácida, ¿ya? Pero también hay otros factores, como por ejemplo algunas neoplasias, que se genera estrés, ¿no es cierto?, en el cuerpo, las quimio, que son fuertes, el grupo sanguíneo cero, que es el de los latinos, ¿no es cierto? Todos nosotros somos como O4, ¿ya? Factores genéticos, familias, ¿ya?, que son bastante propensas a tener úlcera, algunas enfermedades como reflujo gastroesofágico, EPOC, cirrosis, insuficiencia renal, que podrían afectar, por ejemplo, dijimos que un mecanismo protector es la circulación, ¿no es cierto?, de estar continuamente renovándose, los corticoides también, ya, o algunos medicamentos que son como tratamiento de algunas enfermedades que también ayudan a aumentar la acidez en el estómago. Ya, y como vimos que el riego es súper importante en la prevención de las úlceras, porque necesitamos, ¿no es cierto?, que el estómago esté continuamente irrigado, renovándose, nutriéndose, ya. Hay cosas que disminuyen el riego, como por ejemplo el consumo de cocaína, que puede producir, ¿no es cierto?, isquemia, eh, y en el estómago también disminuir el riego sanguíneo, produciéndose también úlceras. Ya, entonces, sabemos cómo funciona todo esto, sabemos lo que es una úlcera, sabemos cuáles son las causas más importantes, y dentro de las causas más importantes, la más, es el Helicobacter pylori. Conozcamos un poquito del Helicobacter pylori. Ya, el Helicobacter pylori es una infección bacteriana, ya, es una bacteria. Por lo tanto, se va a matar con antibióticos, ¿no es cierto? Ya, el Helicobacter pylori infecta el revestimiento del estómago. Ya, las personas se infectan normalmente en la infancia, ya, y se transmite principalmente por las heces. Por lo tanto, si yo no me lavo bien las manos, ¿no es cierto?, si estoy infectado y no me lavo bien las manos, si toco alimentos, los transmito, ya, pero también se ha encontrado en la saliva y en la placa dental. Por lo tanto, también podría transmitirse por besos, persona a persona, ya, o quedar en la saliva, ¿no es cierto?, al compartir utensilios, ¿ya? Así que se puede transmitir, se transmite principalmente en familia o en lugares donde hay gente que tiene contacto muy estrecho, hogares, hacinamiento y todo. Ya, bueno, la bacteria del Helicobacter pylori, que la ingirió, ¿no es cierto? Es de calorar la transmisión, pero principalmente cuando uno es niño es cuando es menos higienizado en sus hábitos, ¿no es cierto? Entonces, puede producirse la contaminación en esa etapa de la vida. ¿Ya? Y usted se contagia con el Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori va a llegar a su estómago, ¿ya? Y se va a introducir en la mucosa protectora del revestimiento gástrico. ¿Se acuerda que vimos que había una capa protectora con bicarbonato y con moco? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se va a quedar en el estómago, porque el estómago es muy ácido. ¿Ya? Entonces, esta bacteria, que es como usted la ve ahí en la laminita de la izquierda, de la derecha, perdón, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Tiene flagelos, se fija, tiene como colita atrás, ¿ya? Como propulsores, ¿ya? ¿Qué hace? Va a llegar al estómago, ¿ya?
Y el Helicobacter pylori, él produce una enzima que se llama ureasa, ¿ya? Que lo que va a hacer la ureasa va a romper la urea que está dentro del estómago y va a producir con esto el Helicobacter amoníaco. Y el amoníaco lo va a proteger de la acidez gástrica, ¿ya? Y lo va a ayudar a romper el muco y penetrar hacia el interior. Mire, aquí está explicado nuevamente. Fíjese bien en la lámina que el Helicobacter pylori, que esta caja, que tiene como flagelo, ¿no es cierto? Tiene una capa protectora, eso es amoníaco. Ya el Helicobacter pylori es una bacteria, ¿no es cierto?, gram negativa, que coloniza el epitelio gástrico. Ya no todas las personas, obviamente, que están colonizadas o infectadas con Helicobacter pylori tienen lesiones, ¿ya? Para que se entienda, ¿ya? Actúa modificando la secreción ácida en el estómago, coloniza preferentemente el antro, esa zona, disminuye la secreción de somatostatina. Acuérdense que la somatostatina era como un controlador de la gastrina, por lo tanto de la acidez del estómago. Ya permite el Helicobacter pylori, al controlar, ¿no es cierto?, la producción de somatostatina, que aumente las células parietales y por lo tanto aumenta la secreción de ácido. ¿Ya? Acuérdese, el Helicobacter pylori coloniza preferentemente el antro. Allí, como empieza a destruir el tejido, disminuye la secreción de somatostatina, que era un inhibidor de las células parietales. Entonces, como las células parietales no están frenadas, aumentan y aumentan la secreción de ácido. ¿Ya? El Helicobacter pylori también aumenta la secreción de gastrina y de ácido clorhídrico, ¿ya? Que por este mismo mecanismo que vamos a ver. Ahora, ya, ¿todo eso lo hace el Helicobacter pylori? Sí, todo eso. Pero ¿cómo sobrevive en el estómago? Lo que acabamos de conversar. Gracias a la producción de ureasa. Es una enzima que convierte la urea en amoníaco y dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, el Helicobacter pylori produce ureasa. Y como adentro del estómago hay urea, acuérdense que la terminación asa es de enzima, ¿no es cierto? La ureasa es una enzima que convierte la urea en amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco neutraliza el ácido del estómago, ¿ya? Y lo convierte en un medio alcalino. En este microambiente, ya el Helicobacter pylori se reproduce y se adhiere a las células de revestimiento del estómago, ¿ya? Y así evita ser atacado. Si usted me permite hacer una analogía, es como el espermio cuando penetra el óvulo, ¿ya? Esto es una analogía. El Helicobacter pylori, ¿no es cierto?, se moviliza y llega hasta la mucosa, produce ureasa, se produce amonio, y con eso le es permitido entrar, ¿no es cierto?, y romper la barrera mucosa y entrar hacia la capa mucosa del estómago y empezar, ¿no es cierto?, a vivir ahí, a colonizar y a producir el daño consecuente con las úlceras. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se diagnostica el Helicobacter pylori? Hay distintos tipos de pruebas. Hay pruebas invasivas y no invasivas. ¿Ya? ¿Se acuerda que dijimos que eh, el Helicobacter pylori ya convertía, o sea, tenía una enzima que es la ureasa y convertía y actuaba sobre la urea, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que se hace con una prueba de aliento con urea marcada? El paciente ingiere urea y si el Helicobacter pylori está presente, el Helicobacter va a convertir la urea en amoníaco y dióxido de carbono, ¿ya? Y eso se detecta en el aliento. También hay pruebas en las heces, ¿no es cierto? Y también en la sangre en busca de antígenos. Ahora, la prueba que más se utiliza, ¿ya? Porque necesitamos ver, ¿no es cierto? Cuando ya la persona tiene síntomas, ¿ya? Necesitamos ver si es que hay algún daño en la mucosa del estómago, se hace una endoscopía y a través de la endoscopía se puede tomar una biopsia o también se puede hacer un test de ureasa o de histología, la biopsia, ¿no es cierto?, para ver si es que está el Helicobacter pylori en el estómago. Cuando una persona ya presenta síntomas es porque algo debe estar pasando.
Entonces, normalmente, pese a que es un estudio invasivo, es lo que más se utiliza, hacer una endoscopía. La segunda causa dijimos que era el uso de AINES. Perdón. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hacen los AINES en la mucosa gástrica? Bueno, bajo acciones enzimáticas, ciclos oxigenasas y un montón de reacciones químicas, ¿ya? Lo que hacen en definitiva los AINES es alterar la composición del moco, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque inhiben la secreción de bicarbonato. Entonces, el moco protector de todo este tejido muscular, ¿se acuerdan que dijimos que había un moco con bicarbonato? ¿Ya? No se produce el bicarbonato, entonces este moco ya no es tan efectivo. Ya su pH no es el adecuado tampoco. Ya, por lo tanto, esa función de protección ya no se cumple totalmente. Ya, por lo tanto, inhiben la secreción de bicarbonato y otra cosa que hacen es inhibir la síntesis de prostaglandina. ¿Se acuerda que hablamos que prostaglandina eran como los protectores, nos ayudaban en esta función de protección de la mucosa gástrica? Bueno, tampoco se hace. Entonces, los AINES, que después del Helicobacter pylori es la causa más frecuente de úlceras, los AINES actúan en el mecanismo de protección de la mucosa. ¿Ya? Entonces, a diferencia del Helicobacter pylori, que aumenta la secreción ácida, ¿ya? ¿Ya? Acuérdense, el Helicobacter pylori entonces aumenta la secreción de gastrina y de ácido clorhídrico, por lo tanto el mecanismo del Helicobacter pylori es aumentar la secreción ácida en el estómago y el mecanismo de los AINE es inhibir o desmejorar la barrera protectora del estómago, al inhibir las prostaglandinas y al inhibir la secreción de bicarbonato. Son mecanismos distintos. Ya, ahora, ¿cómo una vez que el médico ya tiene, ¿no es cierto?, identificada una causa, cuáles son los tratamientos que se dan para una persona que tiene úlcera? Ya, bueno, cuando alguien tiene síntomas, porque nadie va a preguntar si no tiene síntomas, ¿no es cierto? Cuando tiene síntomas muy leves, a veces se hacen estas pruebas que vimos que no eran invasivas, pero cuando ya la persona está con molestias, con dolores epigásticos, con sensación de pirosis, de ardor, se pide una endoscopía. Ya cuando yo ya tengo identificado por qué esta persona está con molestias, ¿no es cierto? Ya yo puedo iniciar los tratamientos. Si yo identifique la causa y era el Helicobacter pylori, tengo que tratar de eliminarlo, ¿no es cierto? Radical. Tengo que tratar los síntomas de la úlcera y tengo que controlar la acidez gástrica. Ya así, por ejemplo, para el Helicobacter pylori se usan antibióticos, porque es una bacteria, ¿no es cierto? Ya es una bacteria que mientras esté actuando aumenta y aumenta la secreción ácida, ¿no es cierto? Ese es el mecanismo. Por lo tanto, yo voy a usar una terapia biasociada, antibióticos, para matar el Helicobacter pylori y un inhibidor de la bomba de protones, porque mientras haya Helicobacter pylori va a haber aumento de la secreción ácida. Entonces, voy a tratar también de controlar la secreción ácida. Ya puedo usar mecanismos antisecretores de ácido o protectores de la mucosa. ¿Cuáles son los antisecretores de ácido que yo puedo usar en la terapia? O sea, que usted va a ver y te va a tocar administrar en pacientes con úlcera, inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol, el lansoprazol y toda la familia prazol. ¿Ya? Entonces, cuando uno le pregunta a usted, ¿qué medicamento es este? Y usted dice, es un inhibidor de la bomba de protones. Ya, lo que yo quiero hacer entonces es inhibir la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Quiero disminuir el grado de acidez que hay en el estómago. Eso es lo que yo hago con estas alimentos. ¿Por qué? Porque inhibo la bomba hidrógeno, potasio, ATPase, ¿ya? Que es la que al final favorece la producción de ácido clorhídrico en el estómago. ¿Ya? Y hay otros antisecretores que también me van a ayudar, ¿no es cierto?, en todo esto que son los
antagonistas del receptor H2, que son los receptores de histamina. Y si usted se acuerda, cuando tenemos la gastrina y la histamina, eran los que estimulaban a las células parietales para que produjese ácido. Por lo tanto, este es otro mecanismo también, ¿ya? Y acá están la ranitidina, la famotidina y la cimetidina. Bueno, todas estas familias, ¿ya? Acá está la forma en que se deben administrar, ¿no es cierto? Algunas reacciones secundarias, pero si usted lo piensa, son mecanismos distintos para disminuir la secreción de ácido, ¿ya? Entonces, los antagonistas de la histamina, de los receptores de histamina, ¿no es cierto?, van a eh, evitar que la histamina estimule las células parietales y que las células parietales produzcan ácido clorhídrico. Hay otros tipos de medicamentos que se llaman protectores de la mucosa, que está el bismuto, ¿no es cierto?, que se usa mucho en acción antibacteriana contra el Helicobacter pylori y reduce la acidez estomacal. Ya el misoprostol, que es un análogo es parecido, ¿no es cierto?, de la prostaglandina, por lo tanto tiene esos efectos protectores, y los antiácidos, que por supuesto también nos van a ayudar en el mismo. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que tenemos que aplicar, ¿no es cierto?, en personas que sabemos o sospechamos que tiene úlcera gástrica? Bueno, lo primero es la localización del dolor, ¿no es cierto? Cuando alguien nos refiere a dolor en el epigastrio, preguntar la frecuencia, la intensidad, si se relaciona con alimentos, si despierta en la noche con ese dolor, ¿ya? Preguntar qué medicamentos toma usualmente, pero ojo, no solo los que le están recetados y prescritos por un médico. Acuérdese que la gente toma medicamentos de forma, ¿no es cierto?, eh, bastante espontánea, porque son de venta libre, ¿ya? Por supuesto, hacer una buena anamnesis y una buena valoración de niveles de estrés, de hábitos alimenticios o de otras sustancias que, como vimos, ¿no es cierto?, también aumentan la secreción ácida, como el café, el tabaco y el alcohol. ¿Ya? Si lleva muchos días con molestias, o si nos dice, por ejemplo, que tuvo vómitos y tenían estrías de sangre, o que las deposiciones están saliendo oscuras o de muy mal olor, ya puede ser presencia de sangramiento, sangre fresca al vomitarla o sangre digerida, ¿no es cierto?, al eliminarla por las deposiciones. Ya, se ha asociado a esto, ¿no es cierto?, la paciente se siente mareada, se siente débil, está taquicárdica, o usted la nota más pálida, ¿ya? Todo esto, ¿no es cierto?, pueden ser factores que nos van a inducir a una sospecha de que haya una presencia de una úlcera. Por supuesto, aconsejar ir al médico o llevarla al médico, o si nuestro paciente está presentando esto, ¿no es cierto?, tener los recursos del servicio donde estamos para avisar y para tener medidas de control. Educación en la población sobre hábitos saludables, conductas de riesgo, indicaciones al alta con el paciente hospitalizado, ¿ya? Y educación y preparación para pacientes a los cuales les corresponde realizarse un procedimiento endoscópico, una endoscopía. ¿Ya? El ayuno correspondiente, ¿no es cierto? Los medicamentos que puede tomar, de qué se trata el procedimiento, las indicaciones post procedimiento, ¿ya? Todo eso es lo que vamos a buscar.